El Señor me ha dado para el día de hoy compartir con ustedes un mensaje hermoso, sustancioso, que estuvo hablando a través de este mensaje durante la semana. El Señor estuvo, como lo acabamos de decir, rompiendo barreras, rompiendo límites. Pero estas barreras y estos límites, Él es el que los rompe en nosotros cuando nosotros disponemos y abrimos nuestro corazón y disponemos nuestra mente para que Él, a través de su palabra, rompa esas barreras mentales, rompa esos límites mentales, que no se ve la barrera porque no es visible, es interna, es una atadura interna que perturba el crecimiento en la vida espiritual de aquel que no siente que pueda progresar y salir adelante. Y el Señor, el tema que me da para compartir con ustedes es hablar de la mente y la mentalidad, y de no tener una mentalidad de langosta. Imagínense eso. Yo me sorprendí tanto porque sabemos que nuestra mente es renovada a través de la palabra. La palabra es la que renueva la mente. Pero que nosotros mismos en ocasiones consideremos que nuestra mente es escasa, es limitada, es realmente aterrador creer que el Señor no puede hacer y lograr cosas a través de nosotros, grandes y poderosas. Y cuando nos referimos a grande y poderoso, es la salvación de una persona, porque sabemos que lo demás, que es lo material, viene por añadidura. Y este mensaje está basado en Números 13:33. Y aquí, en este pasaje, de donde está basado este tema, de no tener una mentalidad limitada, una mentalidad escasa, de cambiar nuestra manera de pensar, nosotros no lo podemos lograr en sí por nosotros mismos. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios para poder alcanzarlo y lograrlo. Entonces vemos en Números, de donde vamos a tomar el texto base de este mensaje, Números 13:33 dice: también vi ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy pedimos que seas tú, Señor, rompiendo las barreras, rompiendo los límites mentales y emocionales, Padre, que muchas veces nos limitan a caminar conforme al propósito y voluntad de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy deseamos que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu palabra y rompiendo, Señor, esas ataduras mentales, Señor. Esas malas doctrinas, malas enseñanzas, malas costumbres, Señor, que hoy se han puesto como una barrera al conocimiento y entendimiento de tu palabra. Padre, hoy quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, limpie nuestra mente, limpie nuestros pensamientos, y que tu palabra, Señor, pueda ser recibida en un corazón como una tierra fértil que es en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. E inicialmente vimos el texto base, de donde este fue el pensar y este fue el sentir de aquellos espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, y regresaron 10 de ellos con un informe negativo. Regresaron desanimados, regresaron intimidados, regresaron temerosos, intimidados, regresaron con un informe negativo que ellos mismos lo pudimos leer en Números 13:33. Dice que ellos mismos se vieron como langostas. Y si nos damos cuenta cómo es una langosta, un camaroncillo, un langostino, y la mente y el cerebro, analizaba y miraba que dice que su cerebro es como el puntito de una pluma. Imagínense que nuestro Señor nos exhorta a no tener ese tipo de mentalidad. Aunque nuestro cerebro no tiene ese punto, nuestro cerebro es una masa bastante grande, nos podemos dar cuenta de que
aunque nuestro cerebro sea una masa bastante grande, muchas veces podemos vernos en una situación limitada, en una situación pequeña, porque estos espías fueron enviados a que fueran a inspeccionar el territorio de la tierra prometida, y la palabra dice que regresaron intimidados, que vieron, o sea, con los ojos carnales, vieron gigantes. Números 13:33. Dice, también vimos ahí gigantes. Lo primero que vieron fueron los gigantes, obviamente por el tamaño, y se asustaron. Y ellos dicen, estos espías dicen, éramos nosotros a nuestro parecer. Ellos dijeron, a nuestro parecer nosotros éramos unas cucarachas, unas hormigas, unos insectos, nosotros éramos nada. Ellos mismos, estos espías, ellos mismos declararon lo que ellos eran. Y dentro de esa declaración dijeron que ellos a su parecer creían que eran unas langostas. Y estos espías regresaron con un informe negativo diciendo que eran como langostas frente a los gigantes. Pero no fue lo que Dios vio en ellos. No fue lo que los gigantes le dijeron. Los gigantes no le dijeron, ustedes, porque ellos no, ni siquiera yo pienso que eran espías, no se dejaron ver. Se supone que un espía tiene que pasar de incógnita. Un espía no puede ser reconocido porque entonces deja de ser espía. Un detective privado no puede ser público ni darse a conocer porque entonces dejó de ser un detective privado. O sea, tiene que ser oculto. Entonces estos espías, ellos se autodevaluaron. Estos espías, ellos se autoeliminaron. Imagínense. Pero no fue Dios el que vio que ellos fueran de esa magnitud. Y esa es la manera en que Dios muchas veces nos ve a nosotros, que nosotros nos estamos limitando. Él no ha dicho eso de nosotros. Si leemos las escrituras de Génesis a Apocalipsis, Él no nos ve como cualquier cosa. No somos cualquier cosa. No somos insignificantes, al contrario, significamos la fuerza y el poder de Dios cuando estamos en sus manos. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos en la situación como los espías se vieron a sí mismos, como nada. Y eso fue lo que ellos vieron, somos nada. Y pusieron sus ojos en lo físico, en lo físico. Pusieron sus ojos en lo físico, en lo que ellos vieron. ¿Qué fue lo que vieron los espías? Los gigantes. Los gigantes. Y eso fue donde ellos pusieron y afirmaron ellos mismos. Ellos mismos se creyeron que no eran nada. Ellos mismos se creyeron poca cosa. Pero el día de hoy, esta mañana, el Señor quiere decirnos, ustedes no pueden autoanalizarse y declararse quiénes son, porque no es lo que yo he dicho de ustedes. Si alguno se ha sentido poca cosa, se ha sentido menos, se ha sentido que no es capaz de, o que ya estoy muy grande, ya mi tiempo pasó, eso era cuando yo estaba joven. O si estás joven, decir, oh, todavía tengo tiempo por delante. Todavía no, el tiempo de Dios es específico para cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos ponerle, no debemos, porque a veces lo hacemos, pero nosotros no debemos ponerle límites a Dios cuando Él no nos está poniendo límites y Él quiere romper esas ataduras mentales. Es que yo cometí muchos errores, tomé malas decisiones y por eso es que yo ya no siento el valor, la habilidad, la capacidad, la destreza de hacer algo, porque eso que yo hice me hace sentir menos. No, el Señor no lo ha dicho. Al contrario, el Señor dice, yo soy un dador de nuevas oportunidades cada mañana. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Aleluya. Tomemos el beneficio y la ventaja de que cada mañana lo que ayer no hicimos también, hoy lo podemos mejorar. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, vemos inicialmente que nosotros no debemos autoevaluarnos y menospreciarnos, porque un autoanálisis es bueno para corrección.
un autoanálisis. Yo me analizo qué estoy haciendo mal y voy a corregir lo malo por lo bueno. Pero no es bueno decir yo no puedo, yo no creo, yo no soy capaz. Porque no es eso lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, vemos que, vamos a ver inicialmente, que la mentalidad de una langosta, que no piensa prácticamente, que no tiene cerebro. Pero este es un ejemplo, el que los espías usaron como para dárselos a ellos, imagínense. Es un ejemplo que ellos usaron. Pero vemos que tener una mentalidad limitada, escasa, pobre, distorsiona la visión de Dios en tu vida. Así es. Dios ve cosas grandes en ti. Dios ve que Él puede hacer cosas grandes a través de ti cuando tú y yo decidimos ponernos en las manos de Dios, dejar que Él limpie nuestra vida, nuestra mente, corazón y nos dé el propósito para el cual nosotros vamos a ser útiles en su obra. La obra es de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que en este pasaje la mentalidad limitada, la mentalidad escasa, distorsiona la visión de Dios. Por ejemplo, si el Señor te dice, voy a usarte en el don de sanidad, de liberación, yo no puedo. No, nosotros humanamente y en nuestra carne no somos capaces de nada. Pero a través del poder, la misericordia, la bondad y el amor de Dios podemos lograr muchas cosas. Amén. ¿Es que acaso no dijo Jesús antes de partir a la presencia del Padre que mayores cosas que las que vimos hacer en Él haríamos nosotros? Así es. Entonces nosotros debemos creer las promesas de Dios. Debemos creer las promesas de Dios, porque una mente limitada distorsiona la visión de Dios. Y cuando te hablo de una mente limitada, es aquel que piensa que es incapaz, que fácilmente va a ser derrotado, que no puede lograr nada, aunque por fe y bíblicamente a través de la palabra de Dios, Dios ya te ha dado la victoria a través de Jesús. Y la fuerza y el poder de su Espíritu, que es ahora el que se mueve, trayendo del Padre y revelando a sus hijos. El Espíritu de Dios, aleluya. Entonces, vemos que Dios es grande en su misericordia. Entonces, nos damos cuenta que estos espías que fueron enviados a conquistar, a ver la tierra prometida, pusieron su mirada en los gigantes, ¿verdad? Y en lugar de ver la tierra donde fluía leche y miel, vieron miedo, pánico y terror. Y se vieron autoeliminados, no por los gigantes, no por Dios, sino por ellos mismos. Y esto pasa cuando nuestra mente está limitada y no ha entrado el poder de la palabra y las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, evaluemos cómo está nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? Entonces, ellos en vez de decir, wow, hay gigantes. Oh, pero nuestro Señor es mucho más grande que esos gigantes. Esos gigantes van a caer. Esos gigantes no son nada para nuestro Dios. No dijeron eso. Se fueron más escondidos, pienso yo, como serpientes arrastrados, que no nos fueran a ver porque se nos iban a devorar. Entonces se regresaron y dijeron, olvídense de la tierra prometida. Hay gigantes y nosotros vamos a ser exterminados. Pero estos fueron, miren, 10 espías que regresaron con esa visión distorsionada, limitada por tener una mentalidad de langosta, limitada. Entonces, en vez de ver un escenario para que el poder y la gloria de Dios se derramara, salieron huyendo y con miedo y llevaron ese reporte negativo. En vez de pensar y creer que el Dios que les estaba enviando a espiar esa tierra prometida donde fluía leche y miel, en vez de pensar que iban a la conquista, vieron derrota y fracaso. ¿Y cuántos espías fueron? Fueron 10. Imagínense. Pero bueno, continuamos con el mensaje.
Ahora, ¿qué otro punto vamos a ver? Lo esencial que es aquí el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto nos da a ver que estos espías no estaban a los pies del Señor. Eran guerreros que estaban ahí, pero no estaban capacitados para ir a la conquista. No estaban capacitados para ir a conquistar la tierra prometida. Pero fueron enviados porque estaban dentro de los que estaban aprobados para ir y guerrear y revisar. Pero estando ahí, ellos tenían que poner por obra la palabra, las promesas de Dios. Pero como no estaban en la esencia de la palabra y el conocimiento de Dios, la carne los aterrorizó. La carne los intimidó, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo traerá a memoria la palabra. Pero si no leemos las escrituras, no las escudriñamos, ¿qué va a venir a nuestra memoria? Si estamos fríos, si no hay palabra, el enemigo lo va a aprovechar, porque ese no duerme, para meterte miedo, para intimidarte, para decirte no puedes lograrlo, no eres capaz, ya pasó tu tiempo, estás derrotado. Entonces vemos que una mentalidad limitada, una mentalidad escasa, paraliza la fe. Una mentalidad débil paraliza la fe. Pero el conocimiento y la revelación de la palabra te incrementa la fe. Y estos espías, en lugar de avanzar, los israelitas se llenaron de temor. Ahora hay una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo? O por pensar en ¿qué van a decir? Que no me miren, que no me escuchen. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo? Muchas veces. Porque el enemigo intenta paralizar nuestra fe. Entonces nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir de que el miedo y el fracaso tumben nuestra fe, porque nuestra fe no se basa en lo que miramos. Y ahí vemos a los espías debilitados en la fe. Ellos vieron con los ojos carnales los gigantes y se olvidaron del gran, fuerte, grande, invencible, poderoso que es nuestro Dios. Se olvidaron de eso porque tenían una fe limitada. Vieron con los ojos de la carne y no vieron a través de los ojos de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe no se basa en lo que vemos físicamente, sino en lo invisible, en lo que no hemos visto, pero que creemos que Dios cumplirá, porque Él así lo ha dicho. Porque, ¿qué nos dice 2 de Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. Los espías se equivocaron. Eran israelitas, conocedores de la palabra, pero estaban debilitados en su fe. Y se les presentó un problemón porque vieron un gran gigante. Y se les olvidó lo grande que es su Dios. Se les olvidaron las promesas del Señor por tener una mente escasa, una mente limitada. ¿Qué te da el avance y el crecimiento espiritual? Que tengamos el conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios es la que libera, es la que liberta, es la que renueva, es la que restaura, es la que sana. Pero si no escuchamos y no leemos la palabra, ¿cómo vamos a avanzar para cosas grandes? Esto no trabaja de esa manera. Porque cuando nosotros no estamos conectados con la fe, en las promesas de Dios, creyendo en lo invisible, porque eso es la fe, lo que aún no se ha dado, lo que no se ha logrado, lo que no hemos visto aún, pero creemos que Dios tiene el poder de realizarlo en su tiempo perfecto. Eso es la fe.
La fe no es esperar que suceda, porque entonces ya no es fe. La fe no es esperar que mires físicamente, porque entonces dejaría de ser fe. Entonces, cuando la vida te ponga en situaciones como las puso a los espías, donde veas problemas, obstáculos, derríbalos en el nombre de Jesús con el poder de la palabra. Amén. Porque la palabra, recordemos lo que David le dijo al gigante: yo no vine con espadas ni con ejército, yo vine con el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para poder derribar los gigantes, los problemas, las enfermedades, las ataduras, la restauración familiar, el esposo, el matrimonio, los hijos? ¿Qué es lo que necesitamos? La fe y el poder de Dios derramándose, obrando y restaurando nuestras vidas. Entonces vamos a vivir cosas grandes, y entonces nuestra mente, nuestra mentalidad dejará de estar paralizada, porque entonces la fe nos une al propósito de Dios en nuestra vida. De ahora en adelante, cuando la vida te ponga en momentos que te sientas contra la espada y la pared, así atrincherado, no sé qué hacer, para dónde me voy, para dónde agarro, cómo le hago, acuérdate cuán grande es tu Dios, que Él pone todo en su lugar, que Él pone todo en orden, que lo que nosotros humanamente no podemos ordenar, cuando venimos a sus pies y nos alineamos en su propósito y decidimos decirle: Señor, rompe las barreras, rompe los límites, trae a memoria tu palabra, y estamos a sus pies leyendo la palabra, adorando, clamando, metiéndonos en el fluir de su espíritu, cosas grandes y maravillosas van a pasar. Y aquello que creíste que no podías hacer, en el nombre de Jesús lo vas a poder lograr. No es con tu fuerza, es con la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. No es con nuestra fuerza. Estos espías que fueron intimidados porque se dejaron ver los gigantes, la carne, el miedo, el sentimiento, se olvidaron de la grandeza de su Dios. Se olvidaron de las promesas de su Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios puede hacer. Y si vemos en esta historia, que es muy hermosa, que es la conquista de la tierra prometida, toda una generación murió en el desierto porque no creyeron en el poder de Dios, porque renegaron, porque se quejaban, porque se le olvidaron las promesas del Señor. Y muchas veces a nosotros se nos olvidan las promesas de Dios y estamos quejándonos, estamos en vez de venir y decirle: Señor, aquí estoy, Padre, así reventado, como dice a veces el pastor, así rota, con dolor en mi corazón, con heridas en mi corazón, porque nuestro corazón puede ser herido, y las heridas emocionales, las heridas del alma son tan dolorosas porque no hay medicina física, no hay una cremita, no hay un ungüento para la herida del corazón, la que me hizo el hijo, el esposo, la tía, el vecino. No hay medicina. No te puedes tomar un Tylenol para una herida del alma, pero sí podemos tomarnos las cápsulas celestiales, el poder de Dios en nuestra vida, que son las que sanan, que son las que liberan, que son las que libertan. Todo aquello que en tu vida hoy se ponga y se pare como un gigante, recuerda que tienes un Dios poderoso, y que para el Dios que nosotros tenemos, ese gigante que nosotros podemos ver así, que incluso creemos que nos puede tumbar, para Dios no es nada. El enemigo trabaja así, fino, sucio, pero nuestro Señor es verdad, pureza, transparencia, integridad, honestidad, valentía. Entonces, ¿qué le pasó a los espías? Se aterrorizaron, tuvieron miedo. Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu del Señor? No estaba con ellos porque se olvidaron de esas promesas que podrían haberlos liberado y libertado del cautiverio en el que cayeron. Dentro de esta
dentro de esta historia que el Señor nos ha dado como ejemplo para dar esa palabra a nuestro corazón, existen para testimonio de su gloria y su grandeza otros 2 espías que iban también enviados. Y este fue Josué y Caleb. Y cuando ellos también llegaron, yo me imagino, porque no lo leemos, pero por eso hay que tener una mente creativa en Cristo, para que nuestra mente vaya más allá. Y cuando yo leo esta historia, yo me imagino que Josué y Caleb, ya vimos los espías, nosotros ya vimos cómo regresaron y todo. Pero cuando yo veo la historia de Josué y Caleb, otros 2 espías, yo me imagino que iban así entre el bosque, así entre la montaña, que no los vieran, como vemos los soldados que van así incógnita. Y yo veo que cuando llegaron a la montaña, ¿verdad?, para ver la tierra, ¿verdad?, que no los miraran. Y cuando miraron los gigantes, yo me imagino que dijeron: oh Señor, ellos conocerán quién tú eres, Padre. Oh, esto no son nada para ti, mi Dios. Aleluya. Cuán grande eres tú. Estos gigantes conocerán quién es nuestro Dios. Y miren, eran 2. ¿Con cuántos puede hacer el Señor la diferencia? Con 2. Aleluya. Pero que con 2 que estaban en el fuego del Espíritu de Dios, que iban con una fe ferviente a la conquista. Y entonces vemos que en esta historia también vemos a 2 espías con una mentalidad completamente diferente a la de la derrota, el fracaso, el miedo, la intimidación. No, ellos vieron una plataforma de conquista. Ellos vieron que ahí era el poder de Dios manifestándose. Y entonces estos 2 espías fueron usados poderosamente por el Señor y regresaron con un reporte completamente diferente al de los 10 espías. Y yo me imagino a Josué y Caleb llevando el reporte. ¿A quién le llevaban el reporte? A Moisés. A Moisés. Yo me imagino a Moisés con los 10, ¿verdad?, comiéndose las uñas del miedo, ¿va? Ni piensen, aquí moriremos todos en el desierto. Yo me lo imagino así a los 10, ¿va? Y a Moisés como a la expectativa. Pero faltan 2. Se los comieron los gigantes, los otros. Porque así son de exagerados, ¿verdad?, algunos. Ni los esperes, porque ya los hicieron chicharrones, ya se lo comieron. Imagínense. Y yo me imagino a Moisés expectante. Cuando de repente veo a Caleb y veo a Josué entrar con sus armaduras. Moisés, hemos visto la tierra prometida. Así me los imagino yo. Moisés, hemos visto la tierra prometida. Y saben, vimos unos gigantes. Y saben, y así van a conocer cómo es nuestro Dios. Y hoy veremos, Moisés, ver cómo el Señor los hará caer al suelo. Vamos a ver cómo los va a exterminar. Vamos a ver cómo nos hará polvo. Y vamos a ir todos a la conquista. Aquellos 2. Y Moisés, la palabra. Mi Dios es grande. Mi Dios abrió el mar. Mi Dios viene ese espíritu de valentía, de conquista, de poder, de dominio. Entonces, no te dejes intimidar por las apariencias, por muy destructoras que éstas se miren. Porque ellos tenían la fe activa, porque estaban a los pies del Maestro, porque estaban, miren, comiendo, alimentándose. Y la palabra dice que cuando nosotros resistimos al diablo, así dice la palabra, cuando nosotros resistimos al diablo, pero no es aguantar, ay, qué miedo, ay, no, eso no es resistir, eso es una intimidación. Cuando tú resistes, Señor, tu palabra dice, te vas a morir. Tu palabra dice que yo en ti tengo vida y vida en abundancia.
Estás conectado. Estás en el fluir del Espíritu de Dios. La fe se está activando. Que no va a salir bien las cosas. Señor, tu palabra dice que para los hijos de Dios todo, así en este momento no se vea bien, obra para bien. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, Señor. Pero yo sé que tú vas a hacer algo bueno de esto que ahorita está pasando en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que te han dado un diagnóstico de muerte. Señor, hoy yo vengo aquí, Padre, porque tu palabra dice que tú eres mi médico por excelencia. Y yo voy a testificar porque tú eres el dador de la vida. Yo me gozaré y me gozaré y me alegraré. Esa es la actitud que debemos tomar. Pero si nosotros no estamos en el fluir del Espíritu de Dios por medio del conocimiento de su palabra, los espías nos quedarían cortos. Quizás seríamos peor. Quizás seríamos mucho peor. Entonces el Señor nos habla esta mañana de poder creer y confiar en una promesa. No. En dos. No. Confiar en todas sus promesas. Las promesas de Dios, todas son confiables. Todas las promesas de Dios son confiables. Y como todas las promesas de Dios son confiables, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer tu voluntad. Porque la paga del pecado es muerte. En ocasiones espiritual y, dependiendo del caso, física. Entonces, como todas las promesas del Señor son fieles, ¿qué nos conviene? Hacer casito. Sí, papito, como tú digas, mi Dios. No me gusta, no quiero, Padre, pero aquí vengo. Mira, aquí yo, ayúdame, Señor. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Entonces, si tenemos claro que las promesas del Señor todas son confiables, entonces debemos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar y dejar de decir, yo no puedo, yo no soy capaz. ¿Puedes llevar la lectura bíblica? No estoy preparado. ¿No sabes leer? Sí sé leer. Entonces, bueno, da pasos de fe. Da pasos de fe, porque el Señor quiere glorificarse a través de ti. Y tiene que llegar un día que iniciemos y perdamos el miedo. Pierde el miedo, pierde la timidez, pierde la vergüenza. Deja los partidos, ni los vuelvas a encontrar, no los busques. Y abrázate del fruto del Espíritu Santo. La valentía, el poder, la autoridad, el amor, el dominio. No permitas que los malos pensamientos de derrota, de fracaso, de duda, de miedo, de falta de fe distorsionen el propósito de Dios en tu vida. Así es. Hay cosas, mis amados hermanos, que no van a depender y que no dependen solo de Dios. La palabra es dada, Dios está esperando, pero a nosotros nos toca una área que obedecer y que hacer. A nosotros nos toca hacer lo posible. Porque de lo imposible, ¿quién se encarga? Dios, obviamente, el Señor. Entonces, quitar toda esa palabra negativa, quitar todo eso de yo no puedo, me da miedo, no es para mí. No, yo le digo, hoy precisamente venía hablando con mi madre y le decía, madre, a mí me gustan los niños, pero siento que ahí no es mi llamado. Y si me pueden poner a cuidar niños, lo hago. Pero yo veo personas que son bien creativas, que wow, con los niños le hacen rueda y aquella pasión y aquello que es por ahí. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a que el propósito de Dios te guíe, pero no a decir no puedo, no es lo mío, porque hay que descubrir cuál es lo tuyo. Le decía hoy a mi mamá, conversando con ella, que conversaba con una persona y me dice, es que mire, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, no sé qué Dios quiere hacer conmigo. Y le digo, pues acércate al Señor en oración, pregúntale, para eso es la oración, para hablar con Dios.
Él nos muestra, nos revela, nos da misión, visión, propósito a ejecutar, a realizar. Entonces yo pensé, quizás es recién llegado a la iglesia y así uno llega, o sea, aquí estoy, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Verdad? Muchos no sabemos cuando iniciamos que Dios quiere con nosotros. Entonces, y le digo, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? 5 años. 5 años. Y todavía no sabe para qué Dios le ha llamado, para qué es bueno en la obra de Dios. Parte de nuestro servicio y labor al Señor es ser accesibles. Ser accesibles, aunque no es lo tuyo, pero si puedes apoyar y ayudar, tú conquistas esa área. Deja huella por donde pasas, pero huella aromática. Huella que, wow, ¿quién estuvo aquí? Hermanita Elizabeth, qué lindo. ¿O quién estuvo? Hermana Silvia, wow. Aunque ese no es lo tuyo, pero lo haces con amor, como para el Señor. Entonces, hay que tomar la palabra y tomarla como dice Filipenses 4:13. Digámoslo todo a una sola voz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay áreas donde ayudamos, servimos temporal, porque no es ahí la esencia, pero podemos hacerlo. Algunos son oradores, predicadores, evangelistas, intercesores, pastores, maestros, o sea, la iglesia se mueve con mucho. Y cada día que venimos a Él debemos reunirnos expectantes: Señor, mi propósito, Señor, mi labor, Señor, mi misión. Porque ¿cómo es eso que dices, amado, del servicio? El que sirve, no sirve, ¿cómo es que? El que vive. Aquí dímelo, que lo puedan escuchar bien claro. Que me gusta tanto, dijo alguien por ahí, pero no me acuerdo cómo es. No, sí estaba viendo yo que dice: el que vive para servir, sirve para vivir. Eso. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Apúntenlo porque para mí, aleluya, apúntenlo porque para mí se me hizo un trabalenguas. Pero es eficaz. Entonces, dejemos en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo rompa esas limitaciones mentales. Que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para su gloria. Porque una mente renovada es expectante, es analítica, recibe revelación porque se mantiene en comunión con el Señor. Y la fe es esencial para recibir la revelación y palabra de Dios a nuestra vida. Entonces el Señor nos llama porque todos somos útiles en sus manos. Para concluir, vamos a tomar esto y decir: no voy a enfocarme en la enfermedad, no voy a enfocarme en el dolor, no voy a enfocarme en el problema, no voy a enfocarme en el diagnóstico, no voy a enfocarme en lo malo que se esté presentando. Aunque acuérdense que la fe no limita la razón. Puede que algunos no la estén pasando también, pero enfócate y pon tu mirada en Cristo. Y recuerda lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, lo fuerte que es Él, lo invencible que es Él. Sanador, liberador, restaurador. Que todo lo que ahorita ha salido de tus manos y de tu control, entrégaselo al Señor, que te liberarás y te quitarás de una gran carga. Porque muchas veces el querer tener el control de la situación nos carga. Y a veces no podemos. Entonces hay que desplomarnos en el Señor. Hay que entregarle todas las cargas al Señor y no limitar al Espíritu de Dios con nuestros propios argumentos. No permitas que el miedo, el pánico, el terror, la ansiedad, el nerviosismo, los problemas, incluso personales o de familiares, limiten la visión que Dios tiene en tu vida. No importa la edad, desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos útiles en las manos de Dios. Alguien me dijo: es que ya pasé mi tiempo. Ya yo cuando era joven debí servir y ahora ya estoy viejo, grande. No, sé un anciano de la iglesia. Tienes la experiencia de la vida. Lo malo que viviste es un testimonio para las nuevas generaciones que no lo hagan. Tienes la autoridad de la edad,
de la experiencia, de las vivencias, del testimonio. Entonces lo que no hiciste, ya pasó, pero hoy todavía puedes servir al Señor. Amén. Como un anciano o anciana de la iglesia, a veces por edad y a veces porque desde muy niños, aunque tengan 20 años, ya se consideran como ancianos porque muy jóvenes empezaron, aunque son jóvenes en edad. Así es que para el Señor siempre vamos a ser útiles en sus manos. No debemos aceptar todo lo malo y negativo que venga a nuestra vida. No lo debemos aceptar. Aceptemos la mentalidad de Josué y Caleb. Hombres de valor, hombres de conquista, hombres victoriosos, hombres de alto rango, hombres de alto nivel. ¿Qué los posicionó a estar en ese nivel? La presencia de Dios. ¿Y cuántos dijeron no se puede? Muchos te pueden decir no lo puedes lograr, tú no naciste para eso, que te dé vergüenza, quítate de ahí, no lo hagas, porque así susurra el enemigo las mentes. Pero tú tienes que saber que nosotros, si tenemos una mente finita, dejemos que la mente infinita de nuestro Señor tome el lugar, la autoridad y la posición en nuestra mente, y que Él sea el que rompa cadenas, ataduras, fortalezas mentales que nos limitan en el conocimiento de la palabra de Dios, porque lo que Dios prometió de ti, Él lo va a cumplir. Y si tú dices, Señor, yo creo que lo vas a hacer, aún mayor será lo que Él te hará resplandecer. Póngase en pie, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús, para que nosotros también podamos derribar los gigantes como lo hizo Josué y Caleb. Vamos a orar para que nosotros también podamos conquistar las almas que aún hacen falta. Vamos a orar para que el Señor sea dándonos de su espíritu para nosotros poder dar a aquel que lo necesita. Porque si nosotros no tenemos, no hay nada que dar, no podemos ofrecer lo que no tenemos. Pero si venimos a la fuente inagotable del fluir del río de Dios, Él bendecirá nuestra generación. Aleluya. Si Cristo no viene esta noche, nosotros seguimos cumpliendo años y no siempre vamos a estar aquí, pero viene una generación tras nosotros, que fue la que entró y conquistó la tierra prometida. Algunos lograron, pero la mayoría se quedaron. Seamos de esos como Josué y Caleb, que podamos conquistar en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre celestial, en esta hora, mi Dios, te damos gracias. Te damos gracias, mi Dios, en tu nombre, Jesús.